Jorge, Tema bien. continuando con otro tema, Guillermo Aldrete, ¿no? Este líder sindical de la burocracia, el cual, pues el viernes se le notificó a través de una aclaración de un juzgado que al parecer, pues estaría perdiendo su toma de nota. Esto porque no, según lo que se comenta, no se le dio o no se le otorgaron las medidas cautelares para detener el proceso de designación del líder sindical al Capi Murillo, si mal no recuerdo, que era el que estaba compitiendo Sí. por la planilla negra en el sindicato en Tijuana. Más allá del caso específico, porque obviamente ya Guillermo Aldrete saldrá, dirá, no, es que no se interpretó bien, no es como lo está diciendo el juzgado, aunque el juzgado es el que, pues es el que decide cómo son las cosas, pero no es como lo está diciendo, se está malinterpretando, mil cosas van a decir. Pero aquí lo importante es nuevamente las complicaciones y la efervescencia sindical por el poder está generando nuevamente inestabilidad dentro del sector de la burocracia. Aquí están los documentos, por cierto. Y, sí, Villamera, y todo tiene un inicio, ¿eh? Porque a partir, no, o sea, no fue una generación espontánea de decir, le vamos a quitar la toma de nota al mismo Aldrete, sino que desde que inició la elección, desde el año pasado, hay que recordar que Aldrete en febrero del 2023, pues termina con el triunfo con más de 2.600 votos de la burocracia de Tijuana. Humberto Murillo, quien buscó contender, no lo dejaron participar. Y por eso, junto con el abogado Vargas, termina por solicitar la nulidad de la elección de algo casi similar de lo que sucedió acá con Selene Cota en Mexicali. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en Tijuana? Que avanza el tema en estos juzgados que también con el tribunal de arbitraje Villa termina siendo pues una broma este tribunal en Baja California, ¿eh? Uh -huh. Lo mismo le tumban medidas, como lo mismo le tumban acuerdos, como lo mismo le tumban sentencias. Es un desastre, no termina por mantener firme nada, porque hay mucho, se involucra mucho el tema político. Y eso que no es un instituto electoral, pero sí se involucra mucho el tema político. Y ahí en ese sentido, pues bueno, Humberto Murillo busca a través de un juicio de amparo que precisamente un tribunal de Culiacán se lo termina por conceder unas medidas cautelares con las que le dice que le deben de quitar el toma de nota. ¿Qué es lo que alega Aldrete? Dice, a ver, como dice, lo interpretaron mal. No dice que me quiten el toma de nota, dice que no me entreguen la constancia de mayoría, pero sí puedo seguir trabajando o funcionando. La realidad es que tienen impugnado tu elección y es buscar estos artilugios legales para seguir operando pretexto o bajo el amparo de un tribunal local que termina haciendo pues lo que quiere, resolviendo a la hora que quiere y modificando a como le termina por indicar. Y es ahí donde está centrado en unas medidas cautelares con un amparo donde terminan por, pues sí, abollar a este carro de la burocracia que se fortalecía después de quitarle el triunfo a Manuel Guerrero, pero en este Villa creo yo que sí se puede echar abajo, ¿eh? Claro que sí, de hecho sí se puede echar abajo. Es una situación, como lo comentas, similar a la de Selene Cota. Yo creo que esta es un poquito más definida, la de Selene Cota. De hecho, todavía Sí. siguen ahí infinidad de pleitos, por así llamarlo. Pero es interesante porque cómo hemos vivido y cómo hemos padecido esto, Jorge. Digo, uno no, porque no forma parte de la burocracia, pero en el sector de la burocracia, que le dan una inestabilidad porque pues de un momento a otro por los movimientos políticos terminan por favorecer a uno y otro y luego se van en un juzgado más lejano. Ahí si pueden buscar un juzgado en Chiapas lo van a buscar también para que les dé que tumbe una toma de nota o que tumbe una cierta determinación. Y esto pasó igual, recordarás, Jorge, con Lázaro Mosqueda, antes de que entrara Manuel Guerrero, que al final el juicio concluyó cuando le quedaban como 3 meses para concluir la administración y ahí dirigió como un mes, 2 meses el sindicato y tuvo que convocar elecciones en donde finalmente terminó por ganar Manuel Guerrero y él sí terminó dando cierta estabilidad porque había un líder sindical, pero la realidad es que terminó generando también un caos, ¿no?
Y la verdad esto nos hace o hace un llamado a la burocracia a mejorar su sistema de elecciones, sus procesos de elección, la manera en que generan estos mecanismos que más que buscar que no existan actos de corrupción o fraude, pues terminan por beneficiar precisamente a quienes lo quieren cometer. Esto debe ser una evidencia de que en la burocracia sus elecciones siempre están turbias. Y esto le digo, no hay, si bien sí es cierto, ahí se involucran partidos políticos. En el caso de Mexicali vimos cómo se involucró el entonces secretario de Bienestar, Netza Jauregui, cómo se involucra la gobernadora o el gobernador en turno, cómo se involucran los alcaldes o alcaldesas, según sea el caso. Hay un involucramiento directo. ¿Por qué? Porque es en el teje y maneje, o es el estira y afloja más bien, perdón, del contrato colectivo o el contrato laboral. ¿Qué pasa ahí? Que acá la evidencia clara es que no pueden realizar elecciones que no tengan este tipo de problemas, que por un lado quien gana los hace, los minimiza y dice, no, es muy minúsculo lo que está sucediendo. La realidad es que 2.600 personas votaron por mí, o en el caso de Mexicali, pues son más el más grande el grupo de burócratas. Pero al final del día, Villa, terminan siempre llegando arrastrando problemas jurídicos legales. Dice, ya le pasó a Mosqueda, le ha pasado a Manuel Guerrero, le pasó a Victoria Bentley, le pasó al mismo, ahorita a Guillermo Aldrete y a Serene Cota, y les va a seguir pasando si no mejoran sus procesos. Porque, como decía propio Victoria Bentley y Manuel Guerrero, antes como antes, ahora como ahora, y si antes luché por una conquista sindical de tener unas elecciones limpias, ahora lo que está sucediendo es que no tienen elecciones limpias, se van a este tipo de artilugios legales y han llevado estos casos, como dices, a juzgados. Si existiera un juzgado en Panamá, Villa, te lo juro que ahí lo harían, en tema de paraíso fiscal, pero jurídico laboral, Juzgado en Burkina Faso, allá en donde sea, en Andorra. donde da vuelta el aire, hasta allá, y resulta que le saca una toma de nota a favor, ¿no? Si pudieran ir a la corte interamericana, también van, ¿eh? O sea, a la corte, el Eurocongreso, ¿no? El Europarlamento, van para allá también y lo llevan en juzgados en Chipre, sin ningún problema lo hacen, ¿eh? Y lo sacan, no sé Oye, cómo lo Villa, harían para sacar la toma de nota, pero lo sacan a su favor. Oye, Villa, pero a ver, pero por qué se pelean tanto? Además de que uno diría, ¿por qué te hace pelear tanto por una dirigencia de la burocracia, no? Y no quiero minimizar a la burocracia, sino de quien, Por favor, Jorge, por favor. perdón, quienes no estamos involucrados, disculpen, es que me estaban marcando. Quienes no estamos involucrados en estos temas sindicales de lleno, o sea, si gana uno, gana otro, no nos beneficia ni nos perjudica en materia laboral. Uno diría, pero ¿por qué se pelean tanto por algo que al final del día pues es en beneficio de las y los trabajadores? Acá es el manejo de millones de pesos en recurso que es público y que también recurso, obviamente, me refiero público porque viene de las cuotas sindicales de los mismos las y los trabajadores, que el sindicato, aun cuando es sujeto obligado en materia de transparencia, no transparenta sus recursos, y ha sido una y otra vez la evidencia que hemos mostrado aquí en Ciudad Capital con solicitudes de transparencia que no quieren decirnos cuánto gastan ni siquiera en sus contiendas internas, pero además los días del padre, el día de la madre, el día del sindicato, el día del trabajador de los estatutos, tantos días que tienen de festejos, día, tantos millones que se destinan de manera poco transparente. El último evento que hizo Selene Cota por el día, creo que fue el Día de las Madres, ahí en el Teotihuacán, que fue un desastre, la gente la abuchó, la gente le tiró con todo, porque terminó metiendo a mucha gente en el salón, pero es un recurso millonario que se destina para eso. Manuel Guerrero, cuando estaba regalando dinero en sobrecitos ahí, a manera de como de rifas o de concursos de popularidad, a la gente, ese dinero no se fiscaliza, y ese dinero, por eso es que se pelean tanto por la burocracia. Además, que es sin duda alguna una agencia de colocación de familiares, de amigos, de compadres y de poder político. Un momento en la vida de los ayuntamientos y del gobierno del estado en la que nada más va a haber tres apellidos, ¿no? Tres apellidos dirigiendo a todos los trabajadores, tres, cuatro apellidos ahí, de que nada más meten a esas personas, ¿no? Y es lamentable porque, si bien la verdad es que Jorge creo que coincide, somos sindicalistas, o soy sindicalista, por lo menos yo estoy de acuerdo en que los sindicatos tienen que prevalecer, tienen que ser fuertes, tienen que ser estables, tienen que ser un contrapeso de poder.
La realidad es que cuando terminan siendo comparsas del gobierno para beneficiarse mutuamente, ahí sí dejan una total indefensión al trabajador y eso lo han demostrado Totalmente. muchísimo, cómo se desviven los líderes sindicales, la mayoría de ellos por tirarse al suelo con el gobernador en turno, con el alcalde en turno, pero principalmente con el gobernador o gobernadora para poder obtener los beneficios mutuos, porque a los dos les conviene, porque los dos quieren meter a la cantidad de amigos y familiares y asegurarles su vida de 30 años en un espacio dentro del sindicato. Ya ni tienen esquinas los inmuebles de tantas oficinas que han generado. Por eso le decimos que las oficinas externas son portaaviones, porque también las usan para meter aviadores ahí y que nomás lleguen cada 15 días, ¿no? Lamentable, pero ya veremos cómo lo terminan por resolver esto. Pero la verdad es que no está tan fácil para ¿No? Guillermo Aldrete, Uh -huh. aunque ya tiene la venia del gobierno del estado, tiene la venia prácticamente de una gran parte de la burocracia, y ahí más allá de si ha llevado bien o mal el sindicato de burócratas, reitero, tienen que revisar sus procesos de elección porque todos terminan turbios. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.